Entonces, la anterior clase hemos introducido el concepto de timer, ¿ya? O sea, el timer es una periférica que se encarga de todo lo que es la gestión de tiempos. De manera global, habíamos dicho que hay dos tipos de uso. Uno es el capture mode y el otro es el compare mode, ¿ya? El capture mode se utiliza cuando queremos detectar un tiempo. Cuando quiero detectar cuando una persona, digamos, está pasando la meta. En ese momento algo externo se activa, ¿ya? Algo externo al microcontrolador. Tenemos acá el microcontrolador. Tengo un sensor, ¿ya? Tengo acá un sensor. El hecho de que el atleta pase la línea activa el sensor y este sensor hace que se active una interrupción. Vamos a ver eso después. Entonces, acá hay una interrupción que produce el sensor al capturar algo y en ese momento nuestro timer que estabas contando, las escaleritas contando, va a grabar en qué conteo estábamos. Si estábamos en el conteo 3 o en el conteo 1557 y luego a ese número hay que darle una interpretación de tiempo. ¿Ya? Ese es el modo de captura. Y tenemos el modo de compare mode, que es un modo que es más para tal vez hacer alguna tarea cada cierto tiempo. ¿Ya? Tengo, eh, tengo un contexto en el cual estoy en domótica, en un smart house, y por X motivo, cada 5 segundos hay que medir la temperatura de la sala, o cada minuto, digamos, ¿no? Para luego activar el termostato, activar la ventilación, en función de qué queramos. Entonces, cada 60 segundos tengo que hacer una tarea. Entonces, lo que tenemos es que nuestro timer lo vamos a programar de tal manera que cuente, no sé, 1500 veces. Vamos a ver justamente que esas veces que vamos a decirle que cuente, digamos 1500, nos dé 60 segundos. Una vez que llegue a ese 1500, se activa algo, se activa una interrupción, ¿ok? Acá la interrupción activa al microcontrolador o al timer. Acá el conteo, al llegar a un número, esto de acá activa una interrupción y esta interrupción luego puede activar justamente que midamos, que un sensor mida la temperatura, digamos, en nuestro Smart House. ¿Ya? Entonces, modo de captura, modo de comparación. Ya. Entonces, ¿qué hay que distinguir? ¿Qué elementos hay que distinguir? Si nuestro timer es acá digamos tenemos un timer de 16 bits, ¿ok? ¿Por qué digo 16? Porque estamos en hexadecimal y tenemos 4 cifras hexadecimal y sabemos que cada cifra hexadecimal es un bit, ¿ya? Entonces, perdón, es 4 bits. Entonces, 4 por 4, 16. Este timer de 16 bits, ¿hasta cuánto va a poder contar? Va a poder contar hasta 216 a la menos 1, 2 a la 16 menos 1. Esto de acá, ¿cuánto da exactamente? Creo que es 1024, 2 a la 16. Déjenme verificar. Es 65.000. Este es 65.535 menos el 1. ¿Ya? Entonces, si un timer tiene un registro de conteo de 16 bits, puede contar hasta 6.535. ¿Ok? Entonces, hasta llegar acá a su tope, al número máximo, ¿cuántos conteos va a hacer? ¿Cuántas escaleras va a subir?
esto de acá, ¿ya? Generalmente, en la práctica no nos interesa, puede darse el caso, pero no nos interesa llegar al límite. Nos interesa llegar solamente hasta un lugar, ¿ya? A este lugar se le llama rollover value. En la programación también se le llama, aparece lo que es ARR. Ahorita no me recuerdo exactamente cuál es el significado de ARR, pero muchas veces se lo ve como ARR, ¿ya? También en la programación se lo ve como load, ¿ya? También en la programación se lo ve como period, ¿ya? Sobre todo, creo que es todo acá en el contexto de PWM, que vamos a ver después, period, ¿ya? Porque acá pongamos, por si acaso, este period es en el contexto de PWM, porque vamos a ver que un PWM es una señal periódica y el valor que le demos a esto, que tiene mismo, que son diferentes nombres, nos va a dar el periodo de esa señal periódica, ¿ya? Entonces, vamos a tener un valor donde vamos a configurar, ¿ya? Quiero contar hasta 100 y luego que se resete. Cuento hasta 100, se resetea, ¿no? ¿Ok? Esa es la base. Por ejemplo, acá colocamos este número para el roll value, entonces vamos a contar a este número. Este número hay que transformarlo luego, está en hexadecimales, hay que transformarlo hasta decimales para saber hasta cuánto estamos contando. ¿Ok? Algo que hay que citar, ¿ok? Por favor, esto tomen nota. Al igual que el ADC, teníamos que un ADC, un mismo ADC, a través de un multiplexor, puede conectarse a diferentes pines. Es decir, y estos pines, estas pines le llamamos channels, ¿verdad? Entonces, con un mismo ADC podemos conectarnos a diferentes cosas, ¿no? Habíamos dicho diferentes pines, ¿no? Pin 1, pin 2, pin 3, etcétera. Diferentes entradas, ¿ya? De la misma manera, pero esto era en modo input. Estamos ahora en modo output, ¿no? El timer genera algo. No, puede ser ambos, puede ser input o output. Vamos a ver eso después. De la misma manera, un timer a través de este sistema podemos conectarnos a diferentes pins. Es decir, diferentes pins pueden utilizar el mismo timer, ¿ya? Y esto va a estar distinguido, diferenciado por lo que serían los canales, los channels. ¿Ok? Tac, 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 tac. Esta es la estructura. Déjenme ver. Tac, 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 tac. Mejor expliquemos esto primero. Ahora, la base que habíamos dicho es que vamos a contar, 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 contar. ¿Ya? Ratito, tac. El modo de conteo no es solamente este único, ¿ya? Se puede contar, por ejemplo, de la siguiente manera. Tac, 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 tac. Cuento, llego y no bajo a cero, sino disminuyo, cuento, 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 disminuyo, tac. ¿Ok? Entonces, hay diferentes modos de conteo. También puede haber un conteo de descenso. Digamos que primero subo y luego voy descontando. Subo, voy descontando. ¿Ya? Obviamente, este de acá es el modo más común. Este llamamos up mode. ¿Ok? Y este de acá va a ser un up down mode. ¿Ok? Entonces, siempre en la referencia, en el datasheet o en el reference manual del microcontrolador, va a estar especificado cuántos modos de conteo va a haber. Ya para este fabricante nos indica que hay 4 modos. El más usado o el que se utiliza más el modo up. ¿Ok? Nos dice que el modo continuous es el que vamos a contar hasta el límite. Es decir, nos vamos a ir hasta acá. Vamos a contar, 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 contar hasta llegar al límite y de luego recorremos, ¿no? Pero como he dicho, muy pocas veces en la práctica es interesante llegar hasta este número grande de conteo. Nos da tiempos muy grandes. Generalmente utilizamos el modo up para programar hasta dónde vamos a contar y que ese número de conteo tenga un significado temporal en nuestra aplicación. Tac, 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 tac. ¿Qué quería decir?
Ya. Para acá. Tac, tac. Ok. Ahora, tenemos acá nuestro timer. ¿Ya? Esto de acá, esta caja, digamos, es nuestro timer, el cual está en una caja más grande que es nuestro microcontrolador. ¿Ok? Entonces, el microcontrolador, para empezar, ¿qué es lo que va a hacer? El microcontrolador, tenemos que decirle, a veces tenemos que decirle, depende del fabricante, a veces tenemos que leer en la documentación para el timer que estamos configurando cuál señal de reloj entra. Repito, a veces tal vez podemos configurar, podemos decir, ok, quiero que entre la señal auxiliary clock, la submaster clock, configuro, puedo decir. A veces tal vez está fijo. Hay que buscar en la documentación. Tal vez está fijo. Solamente el auxiliary clock es el que puede entrar al timer. ¿Ya? Entonces ya sea configuramos, ya sea vemos cuál señal entra. ¿Ya? Entonces tenemos la señal de reloj. Señales de reloj que hemos visto en la anterior clase. Es la cadencia que le estamos dando a esta periférica. Y luego, esta señal de reloj, digamos, que está configurado a 20 kilohertz. Pongamos un número más grande, a 1 megahertz. A ver, algo más palpable. Tac, 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 tac. Sí, está en 1 megahertz. ¿Ya? Y este conteo, tac, tac, a 1 megahertz, es muy rápido para mi aplicación, para mis cálculos. Yo necesito algo de 250 kilohertz. Sí, 250 kilohertz. Necesito algo 4 veces más lento. Entonces, a lo que entra, ¿ok? Podemos aplicar preescalares o dividers para obtener algo más lento. Es decir, acá digo, te voy a meter un preescalar de 4. Así estamos entrando 1 megahertz, una cadencia rápida de conteo, lo voy a volver más lento. Y es recién, y es a esta cadencia la que va a contar ahora mi timer. Algo más lento, 4 veces más lento. Entonces vamos a contar. Les repito que tengo acá un registro, ¿ya? Esto de acá es un registro que en este caso está en modo comparación, ¿ya? En este registro de modo de comparación, digamos que le voy a poner 1000. Este módulo va a contar hasta llegar a 1000. Y llega a 1000, se resetea y va a contar hasta llegar a 1000, se resetea. ¿Cómo sabe que vaya a contar hasta 1000? Porque nosotros, por programación, vamos a escribir que este registro valga 1000 y este módulo, cada vez que cuenta, compara, dice, cuento, hago hay algo que está contando, ¿no? Entonces cuento 1, 2, 3, comparo, 3 es 1000, no, entonces sigo aumentando, 4 es 1000, no, sigo aumentando, 5 es 1000, no, 999 es 1000, no, llego a 1000, 1000 es 1000, sí, entonces en ese momento hay un sí que sale por ahí, una señal eléctrica, y eso hace que esto de acá le diga que tiene que resetar y volver a contar. Y en ese momento que se llega a este conteo de 1000, se activa lo que llamamos una bandera o un flag. ¿Ya? Esto vamos a ver mucho en lo que es interrupciones. Se va a activar lo que es un flag. Esto de acá es timer A interrupt flag. ¿Ya? Esto de acá significa timer A interrupt flag. Entonces, llego al 1000. Se activa en interrupción, se activa en el microcontrolador como una alerta, digamos, entre comillas, algo ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues hemos llegado al conteo. Se activa una interrupción. Se activa una interrupción. ¿Dónde está? Estamos acá. Llego al límite. Tac. En este tiempo, paf, se activa una interrupción. Pongámosle con rojo. ¿Ya? Este timer a interrupt flag dice al microcontrolador, pasó algo, he llegado a mi conteo, y nosotros por programación decimos, ok,
Pagamos todo y hacemos lo que queramos ejecutar. Medimos la temperatura de un sensor, activamos un acelerómetro, o leemos un acelerómetro, o cambiamos la rotación de un motor. Cuando se activó esto, cuando pasó un tiempo de nuestro interés. Porque esto cuando se activa, cuando pasa un tiempo de nuestro interés. Nosotros programamos esto para decir cada cierto tiempo que pase algo. ¿Ok? Entonces, repito, se activa la interrupción y en ese momento nosotros ejecutamos una tarea. ¿Ok? Esa es la lógica que hay detrás. Para un modo de utilización. ¿Dónde estábamos? Acá. Tac, tac, tac. Entonces es la estructura, digamos, el diagrama de bloques que hay dentro, de manera muy global. ¿Ok? Esto podría ser una pregunta en el examen, por ejemplo, es uno parcial, ¿no? Describir un poco el sistema de bloques interno de un timer, los elementos principales, digamos, y cuáles y cómo funciona el modo de capture mode, digamos, ¿no? Es un poco replicar un poco lo que acabo de explicar ahorita. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Ok. Tenemos los modos, tenemos lo que es el flag. Entonces, repito, ¿no? Tenemos nosotros, en modo comparación. Acá yo grabo algo. Yo pongo esto de acá. Esto es un número y esto significa un número de conteos. Y ese número de conteos significa un tiempo. Eso, así tenemos que verlo. Ese número de conteos significa un tiempo el cual queremos que nuestra aplicación utilice. Esto de acá va a empezar con 0, luego va a ser 1, luego va a ser 5 y cada vez pregunta, ¿5 es este número? No, entonces sigue contando, la escalera sigue subiendo hasta que llegue a este número. Cuando este se pregunta, ¿este es este número? Sí, hemos llegado. Y en ese momento se activa una interrupción, ¿ya? Se activa una interrupción y ejecutamos algo, ¿ok? Algo que nos interese ejecutar cuando pasó ese tiempo. Y en el modo de captura es al revés, ¿ya? Acá tengo mi sensor externo, ¿ya? El que está midiendo algo, ¿ya? Y mi sensor externo mide algo, detecta algo, y en ese momento, ¡zas! Este sensor está activado a este pin y pasa algo, yo indico que pasó algo a través de mi sensor, y esto de acá es una interrupción externa, ¿no? Entonces, una señal pasa de 0 a 1 cuando pasa algo, y eso mi microcontrolador va a entender como una interrupción externa. ¿Ya? Y mi contador, mi timer estaba contando, estaba 0, 1, 2, 3, 4, 5, y llegó a este número. Y ¡zas! Pasó la interrupción externa. En ese momento que pasa la interrupción externa, lo que yo estaba contando se graba en un registro, ¿ok? En un registro de captura, en este caso. Y esto de acá, que es un número, esto de acá, que es un número de conteo, tiene significado de tiempo. ¿Ok? Pero son diferentes conteos. Acá capturamos en el tiempo que pasa algo. Acá, cada cierto tiempo que nosotros programamos, acá nosotros colocamos y comparamos, se ejecutamos algo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ok. Se ha repetido 2 veces para que esté totalmente claro, ¿ya? Muy probablemente entre una pregunta de este tipo en el examen oral. Me ven, esto de acá sí es relevante. Tac, 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 tac. Ya.
Ok. Esto acá es relevante, pero lo que es relevante es la estructura, ¿ya? Esto es de otro fabricante. Por favor, la estructura. ¿Cómo programamos esto? Fíjense. Primero, en la estructura, ¿qué es lo que hay? Siempre va a haber un momento en el que vamos a configurar nuestro timer, ¿ya? Y para configurar este timer, utilizamos lo que conocemos ya que esto de acá es un structure. Ya hemos visto esto en los videos en la presentación de sus compañeros. Esto de acá es un structure, en el cual hay diferentes elementos dentro, ¿ya? ¿Qué elementos importantes podemos destacar? Acá el primer elemento es qué señal de reloj estamos diciendo que el timer va a utilizar, si el submaster clock, el auxiliary clock o el master clock. Luego, estamos diciéndole un timer a divider y veo que el timer a divider lo estamos definiendo, ya saben lo que es un define, como un timer a clock source divider 2, ¿no? Entonces, en pocas palabras, es un preescalar de 2. ¿Qué es lo que estamos haciendo? A lo que entre acá, al submaster clock, que eso lo configuramos cuando hacemos el setup del clock, puede ser, digamos, 2 MHz. Vamos a dividir entre 2 y esa va a ser la cadencia del timer, la mitad de lo que es el submaster clock. ¿Ok? Luego hay lo que es el timer a period y vemos timer a period es 62.500. ¿Qué es este timer a period? Es lo que les había dicho. Muchas veces lleva el nombre de period, de load, de ARR, es cuánto vamos a contar. Entonces estamos configurando para que nuestro timer cuente 62.500 veces. ¿Ok? Y luego acá hay algunas cosas que vamos a ver eso después, algunas otras no. Lo que es una interrupción vamos a ver después. Cuál está este de acá. Uno está habilitado, está deshabilitado, el otro está habilitado, etcétera. No nos vamos a hacer ahorita mucho lío con eso. Lo importante son estas tres. Estamos configurando estas tres cosas y tenemos que entender qué son esas tres cosas. ¿Ok? Luego vamos a ver esto a continuación, que es el Watchdog Timer. Luego empezamos nuestro main. ¿Ok? En nuestro main, vamos a ver esto después. Lo que hacemos es una configuración de GPIO, ¿ya? Lo único que hace esto es configurar unas LEDs. Unas LEDs justamente que van a un poco, vamos a poder ver cómo, vamos a ver el producto de nuestro timer, ¿ya? A través de las LEDs. Ya conocen bien esta parte, ¿ok? Esta parte es la parte del clock, fíjense. Estamos diciendo, hay una función, ¿ok? La cual nosotros configuramos la frecuencia del reloj DCO, de la source, ¿ok? Recordémonos que el DCO es un source, no es una señal. Entonces, ¿cuánto va a ser? DCO frec, que seguramente lo hemos definido acá. Queremos que el DCO tenga 4 MHz. Entonces, a través de esa función, configuramos a 4 MHz. Luego, estoy configurando para que el submaster clock, ¿ok? Agarre el source del DCO y con un cierto divider. ¿Cuánto es ese divider? Seguramente está acá definido. Quiero que el divider sea de 16. ¿Ok? Entonces, fíjense. Quiero que el submaster clock tenga 4 MHz dividido entre 16. Si no me equivoco, eso da 250 kilohertz. ¿Ya? Quiero que el submaster clock sea 4 MHz, es el DCO, entre el preescalar, que esto es 16. Esto da, si no me equivoco, repito, 250 kilohertz. ¿Ya? Luego, configuro el timer. ¿Ok? Acá, ¿qué he hecho? He hecho una receta. Esto de acá es una receta. Esa receta, pues ahora la voy a colocar en el timer A y estoy colocando la receta. Appconfig es la receta. Appconfig. Appconfig es la receta que he hecho. Esa receta la estoy poniendo en el timer A. Entonces,
¿Cuál es la estructura? Receta, colocar esa receta a través de un config y lo que sigue es, esto vamos a ver después, es comenzar el timer. Que esta cosa empieza a contar. ¿Ok? Eh, el interrupt, vamos a ver eso después en detalle, en el capítulo de interrupciones. ¿Ok? Y lo que tenemos dentro del while es prácticamente nada. El while me dice, ponte en low power mode, go to low power mode, go to el PM, que es low power mode. Te está diciendo, no hagas nada. Entonces, ¿qué es lo que hace este programa? Lo que hace este programa es que cada vez que nosotros contemos, ¿ya? Y lleguemos al tope, se activa una interrupción. En programación, en las siguientes semanas vamos a ver bien cómo es la interrupción. Simplemente puedo adelantar que en algún lado va a haber qué es lo que hacemos en la interrupción. ¿Ya? En algún lado está qué es lo que se hace en la interrupción. Y acá tengo en el timer A interrupción, qué es lo que tengo que hacer. Y prácticamente esto de acá lo que hace es un toggle en las LEDs. Entonces, de manera concreta, mi timer ha empezado. Mi timer ha empezado. De manera concreta, mi microcontrolador se ha ido a dormir, se ha ido a low power mode. No está gastando energía, ¿ok? Pero el timer sí está funcionando. Todo lo demás se ha ido a dormir. Ya todo lo demás está durmiendo, ¿ya? Pero el timer está despierto y el timer tiene esta configuración. El timer está contando, 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 contando. Llega al límite que he programado, ¡paf! Interrupción. Y en interrupción siempre va a haber una función cuando hay una interrupción. ¿Qué es lo que le hemos dicho que haga? Que haga un toggle en las LEDs. Es decir, que prenda las LEDs si estaban apagadas. Las prendió. Vuelve a contar, llega al tope, ¡paf! Interrupción. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Un toggle en las LEDs. Las LEDs estaban prendidas, ahora las apaga. Tac, 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 interrupción. ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo un parpadeo de LEDs. ¿Ok? Un parpadeo de LEDs, digamos que este cálculo está cada 3 segundos, digamos. ¿Ya? Ahora, yo les pregunto, acá va una pregunta de sentido común, de lógica, de razonamiento. Un parpadeo de LEDs cada 3 segundos, ustedes lo han hecho en el primer TP. Es lo más sencillo, es con lo que hemos comenzado. ¿Cuál es la diferencia entre ese parpadeo de LEDs que han hecho en el primer TP con este parpadeo de LEDs con timers, que es lo que se utiliza de manera general? ¿Quién me dice? ¿Por qué me hago todo este lío de utilizar timers para hacer el parpadeo de LEDs y no simplemente hago un HAL delay de cada 3 segundos, hago un toggle y esto esté dentro de mi while, ¿no? Que mi while repita esto de manera indefinida, que esté acá dentro. Daniel. Inge, yo creo que es para evitarnos de que el microcontrolador esté como que en un modo ausente, entre comillas, cuando se usa el delay. Por ejemplo, esos 3 segundos puede estar haciendo otra cosa, o bueno, otra función, desarrollando otra función mientras el timer está ocupado de justamente hacer el blinking de los 3 segundos. En cambio, con el delay hay que esperar a que termine el delay. Sí, tienes razón en eso, que exactamente cuando hay ese HAL delay, pareciera que no podemos hacer nada más, pero nos podemos como contornear eso y podemos hacer otra cosa más, pero es correcto lo que dices. Podemos entender que cuando estamos haciendo esto, estamos 3000 segundos sin hacer nada más, ¿ya? En cambio, acá, el timer está corriendo por su cuenta, está contando. El microcontrolador puede estar haciendo otras cosas mientras tanto. No estamos forzados a esperar los 3000 segundos. Entonces, es correcto lo que ha dicho Daniel. Hay otra razón también.
Yamil. Bueno, Inge, más o menos viendo con lo que defendió mi compañero, yo diría que también la memoria que se utiliza. Ya, ¿dónde habría una diferencia de memoria entre ambos? Como dijo, que no hay que dejar ocupar, bueno, podríamos decir que ocupa en cierta forma el tiempo para detenerse, mientras aquí puede hacer otra función, digo, otro proceso. Justo en ese interludio podríamos decir que se puede optimizar más rápido porque puede ser otra cosa mucho más rápido, mucho más, Ya, más sencilla. ya, entonces, bueno, es lo que prácticamente lo que dijo Daniel, ¿verdad? Pero no hay, no, ahí no entra la memoria, sino lo que has dicho al final, cuestiones de, ¿qué has dicho exactamente? De, de optimización de procesos, ¿no? No podemos hacer otra cosa, ¿ok? Ahora, dentro del HAL delay es una función, pero al final el HAL delay, ¿cómo hace estos conteos? Pues lo hace con timers. Entonces, esta función HAL delay que utilizamos, también hay que decir, es a base de estos elementos, ¿ya? Ahora hay otra razón también muy importante, que cuando nosotros hemos hecho el HAL delay y demás, estamos utilizando el microcontrolador, digamos, está funcionando todo el tiempo. Todo el tiempo el microcontrolador está funcionando, está gastando electricidad, ¿ya? En cambio, acá lo hemos puesto a dormir. Todo está durmiendo, excepto algunas partes, y una de esas partes es el timer. Entonces, durante 3 segundos, no estamos utilizando casi nada de electricidad, y solamente cuando se activa la interrupción, en estas líneas de código, digamos, que duran, no sé, unos microsegundos, está el microcontrolador funcionando. ¿Ok? En cambio acá, cuando hacemos esto, está todo el tiempo de manera constante funcionando. Si nosotros, para manera de entender, si estamos utilizando algo wireless, ¿ok? Si lo programo de esta manera óptima, pues me va a durar tal vez un día. Pero si lo programo de esta manera no óptima, pues tal vez me va a durar una hora, ¿no? Y que algo te dure un día o una hora es algo súper relevante para un proyecto. ¿Dudas, preguntas? Ok. Eh, para complementar lo que han dicho Diego y Yamil, de esto de los procesos, cuando trabajamos con timers, cuando trabajamos con interrupciones y luego al final del semestre vamos a ver lo que es RTOS y trabajamos con RTOS, podemos hacer cosas como parpadear una LED, así, algo súper sencillo, eh, ya sea de una programación, entre comillas, digamos, medio bruta o medio, no bruta de tonto, sino bruta de no pulida, ¿ya? Una programación no pulida, digamos, algo funcional nada más, ¿ya? Pero podemos hacer las cosas de manera óptima, ¿ok? ¿Ok? Pero para un parpadeo de LEDs podemos hacer ambos. Pero cuando hablamos de que tiene que parpadear una LED, tenemos que leer un sensor cada segundo, tengo que activar un motor de una ventilación en función de lo que lea o cada 3 segundos. Cuando tengo hartas tareas, hartas tasks, ¿ya? De manera paralela, ahí sí todo tiene que estar optimizado, todos estos procesos. Ahí ya no es posible hacer esta programación no pulida. Se vuelve sumamente complicado intentar hacer esto. Es necesario, sí o sí, trabajar con timers, trabajar con las interrupciones de los timers y luego un paso más, un paso mejor es trabajar con RTOS, que lo vamos a ver al final del semestre. Perdón, Kevin, ¿qué pregunta tienes o qué quieres comentar? No te escuchamos, tu micrófono está activado, pero no te escuchamos. Todavía no te escuchamos, Kevin. Hola, hola, hola. Ahora sí, pero bien despacio. Bueno, quería consultarles sobre los timers Muy despacio te escuchamos. Tal vez puedes hablarnos más fuerte. Inge, quería preguntarles sobre el timer, que tenía una consulta. Es la parte del código, la parte del SM, eso que controla el timer para que la función del interruptor se active, Inge. ¿Cuál línea? ¿Puedes repetir de nuevo la línea o la función? Del while, Inge, el
el while, Sí, el sí, while, timer. acá no ve. Exacto, sí, sí, sí. Esa parte de línea es la que hace que el timer se active con el No, interruptor. no, no. Lo que hace que el timer se active es que hemos configurado, ¿ya? Hemos puesto la receta en el timer y acá en esta función le estamos diciendo empieza a contar. Acá es donde empieza a contar. Ah, ya, ya. Y justamente el while vemos que no hay nada. No hay nada respecto al timer. En el while simplemente, esta es una función que lo que hace es que se ponga en low power mode el microcontrolador. En palabras sencillas, que se vaya a dormir. Entonces, en el while, el microcontrolador, ¿qué está haciendo de manera repetitiva? Simplemente está durmiendo. Pero cuando el timer cuente, cuente, cuente y llegue a su tope, ¡paf! Interrupción. Y en la interrupción, el microcontrolador se despierta y hace esta pequeña tarea del todo. Y luego se vuelve a dormir. Sí, ok. Para inglés y sí. Adriana, ¿tenías una consulta, comentario? No, no, hija, Ok, ninguna. perfecto. Cool. Anotaré. ¿Quiénes eran? Yamil y Diego, ¿verdad? Pongamos más Kevin por la pregunta. ¿Quién más preguntó o respondió algo? Creo que nadie más, ¿verdad? Ok. Ahora, antes de ir a PWM, ¿qué es lo que quiero? Acá haremos otro video.